Identidad dominicana en el siglo XXI. Damos inicio a nuestras actividades con el himno del jubileo, interpretado por el coro de la misa universitaria. Con nuestros santos al
Agradecemos esta participación del coro. Sean todos bienvenidos al Centro Universitario Cultural que nos recibe con motivos del encuentro de la familia dominicana, Identidad Dominicana en el siglo XXI, enviados a predicar el Evangelio. Este evento se enmarca en la celebración de los 800 años de la fundación de la Orden de Predicadores. La Comisión del Jubileo, de la mano con los diferentes miembros de la familia dominicana, han realizado una serie de temas que tienen por objetivo profundizar en nuestra identidad y el sentido de nuestra vida dominicana en este siglo. Para inaugurar este evento tenemos a Fray Alejandro Latapí, prior de este convento, y a Fray Laudelino Cuetos. A ellos recibámoslos con un fuerte aplauso. Cedo la palabra a Fray Alejandro Latapí, que nos ofrece unas palabras de bienvenida. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son las últimas palabras que Jesús dirige a sus apóstoles. Todos conocemos bien la escena. Jesús resucitado se encuentra en Galilea por última vez con los suyos y les da esta instrucción de marchar, de seguir adelante. Domingo de Guzmán, hace más de 800 años, también se sintió conmovido por estas palabras y decidió seguir adelante. Nosotros, en algún momento de nuestra propia historia, hemos sido atrapados por este mensaje y hemos decidido, con Domingo, hacer equipo, ser familia que siga hacia adelante con el proyecto de Jesús y sus apóstoles. Celebrar los 800 años de la aprobación de la Orden es un momento muy especial para recordar el pasado de muchas y muchos que a lo largo de la historia se han comprometido en este caminar, pero también un momento excelente para reflexionar sobre nuestro propio momento. Con las palabras de Jesús, el ejemplo de Domingo, el estudio, la oración, la comunidad y el rostro de nuestras hermanas y hermanos a los que servimos, tenemos este encuentro de la familia dominicana. Buscamos en nuestras raíces aquello que nos alimenta y nos hace caminar y dar frutos, como lo tenemos en el logo, en este árbol de nuestro logo. Sean pues bienvenidos, hermanas y hermanos. La comunidad del CUC abre sus puertas y se siente agradecida por recibirlos a todas y a todos ustedes para este encuentro de nuestra familia. Bienvenidos. Agradecemos esta calurosa bienvenida a Fray Alejandro Latapí. A continuación, Fray Laudelino Cuetos, con sus palabras, inaugurará esta jornada de reflexión dominicana. El 8 de agosto del año 2015, iniciamos el jubileo con la celebración de la Eucaristía presidida por el maestro de la Orden en el Templo de Santo Domingo de Guzmán. La participación de la familia dominicana dio testimonio del interés por entrar en esta dimensión del jubileo, por su disponibilidad para iniciarlo, asumiendo el proceso que la Orden, pues, comenzó en el Capítulo General de Roma, proyecto ratificado y fortalecido en el último capítulo general celebrado en Trojir, Croacia, en donde los capitulares declararon el año jubilar con el lema «Enviados a predicar el Evangelio», con motivo de las bulas promulgadas por el Papa Honorio III hace 8 siglos, confirmando la fundación de la Orden de los Predicadores en 1216 y 2017. Nuestra presencia aquí ratifica nuestro interés por adentrarnos en el conocimiento y la vivencia de nuestro carisma dominicano en el marco del jubileo. Para ello, deseo recordar algunas de las orientaciones de los capitulares para que todos pudiéramos ponernos al unísono en cada una de ellas. Nos indican
los padres capitulares que la celebración del jubileo no puede plantearse como un evento colateral a la vida y misión de la orden, sino que es preciso darle realmente una gran fuerza y dimensionarlo como un momento central propicio para la revisión de vida, la toma de conciencia sobre lo que hemos sido como orden de predicadores y predicadoras, lo que somos hoy y lo que la Iglesia y la sociedad están necesitando y van a necesitar de nosotros y de nuestro carisma dado por el Espíritu a Domingo de Guzmán y a todos nosotros, su familia. Este propósito se nos invita a realizarlo juntos. El jubileo es una invitación a penetrar en un proceso dinámico de renovación, junto con la familia dominicana, que nos ayude a través de la oración, el estudio y la vida comunitaria a dar todo su peso a cada una de las exigencias de la vida que profesamos a partir de una actitud de toma de conciencia y gratitud por nuestra vocación. La importancia y necesidad de fortalecer la familia dominicana se ha mantenido en la orden como una preocupación desde hace bastantes años, promoviendo reflexiones y trabajos apostólicos comunes. Y hoy sigue siendo un reto para todos nosotros aquí en México. Damián Bir, en 1983, manifestó en uno de sus documentos algo que me parece muy bueno y muy importante. El trabajo conjunto de hermanas y hermanos constituye por sí mismo un testimonio, una predicación. Antiguamente, el convento de los hermanos se llamaba Sacra Predicatio. Hoy, este nombre describe el apostolado común de toda la familia dominicana. Sin embargo, penetrar en un proceso dinámico de renovación de la misión, la vida espiritual, vida común, instituciones, y no solo la celebración de acontecimientos, resulta complejo, no es tan sencillo. Y resulta más difícil cuando se trata de renovar y transformar nuestras estructuras a fin de reforzar nuestra misión de predicadoras y predicadores y encontrar, mediante el discernimiento comunitario, las estructuras apropiadas para restaurar en todas partes el dinamismo de nuestra vocación y responder mejor a la llamada que el mismo Santo Domingo dirigió a los primeros frailes, a quienes envió a predicar, a estudiar y fundar conventos. En este sentido, se han hecho esfuerzos comunes a propósito del jubileo. Se han llevado a cabo diferentes actividades en nuestros lugares de predicación, todas ellas con el deseo de crear espacios de diálogo, de toma de conciencia de nuestro ser dominicos y dominicas. Eventos religiosos, coloquios, conferencias, publicaciones y culturales, pues la palabra también se hace visible en la poesía y en la pintura, en la música y en la danza, pues cualquier destreza nos proporciona un modo de propagar la palabra. La intención de estas actividades no ha sido gloriarnos de lo que no hemos hecho, sino despertar en cada uno de nosotros y en nuestras instituciones la gratitud por nuestra vocación y asumir responsablemente esta. La exigencia ahora es, desde la aceptación de nuestra realidad, mirar al futuro juntos, tanto en nuestra vida como en nuestra predicación. Reflexionar juntos para vivir identificadas e identificados con el carisma de Santo Domingo, sabiendo que si logramos participar en una común predicación del Evangelio, renovaremos la orden, según Timothy. Se trata de revisar nuestra planificación apostólica y renovarla con imaginación, creatividad y libertad, teniendo presentes de modo particular los siguientes criterios que nos da el capítulo general. Primera, llevar el Evangelio a los excluidos de la sociedad y a los alejados de la fe. Compartir entre nosotros los retos de la misión y trabajar en equipo.
comunicar el carisma de la predicación a los demás, especialmente a los más jóvenes. Para ayudarnos en este proceso, la Comisión del Jubileo Dominicano de la Familia Dominicana ha programado estas conferencias sobre la identidad dominicana en el siglo XXI, a las cuales hemos invitado como guía y como iluminador a Felicísimo Martínez, a quienes agradecemos pues su esfuerzo y su presencia. Hoy nos reunimos una vez más como familia dominicana y en este jubileo todavía tendremos otras 2 oportunidades para convivir, sentirnos hermanos, estudiar y compartir la experiencia de nuestra vida común y apostólica. Deseamos fortalecer lazos para poder construir juntos el reino del amor, de justicia y esperanza, sabiendo que si queremos proclamar la identidad de predicadores, debemos reconocer que cada uno de nosotros tiene autoridad para predicar el Evangelio. Los retos de la predicación en esta sociedad posmoderna nos exige contemplar la predicación desde el análisis de los signos de los tiempos y prepararnos juntos para dar fortaleza a nuestra palabra con el estudio, la predicación y la investigación de las ciencias. Mirar a nuestra historia nos llena de orgullo. La asumimos con sus luces y sus sombras. Quedarnos solo en esa historia no nos conduce más que a la muerte. El jubileo es la gran oportunidad que estamos teniendo para mirar nuestra vida en común y preguntarnos qué tan fuertes son nuestros lazos como familia. Esperando que todo esto algún día rompa nuestros miedos y prejuicios para llevar a cabo tareas comunes que hemos de asumir en la proclamación de la palabra de Dios y el anuncio de la buena nueva, continuamos trabajando. Independientemente de nuestros carismas fundacionales y teniéndolos muy en cuenta, nos une a todos Santo Domingo, que nos interpela frente a la misión de la predicación. Una predicación que restablezca la dignidad de las personas, que promueva la paz y la justicia y que acoja a los desplazados por la sociedad. Hemos sido enviados a llevar la buena noticia a los pobres. Deseamos que día a día se fortalezcan los lazos de nuestra fraternidad, podamos llevar a cabo tareas juntos para ser más fuertes en este cometido del anuncio del Evangelio. Y mientras llegue ese día, lo seguimos preparando, fomentando la fraternidad en la celebración de la Eucaristía, en el estudio, en la convivencia, en la oración, en la predicación, en la solidaridad y en la esperanza y el convencimiento de que hemos elegido una vocación maravillosa por la cual damos gracias a Dios, ser dominicas y dominicos. Muchas gracias. Agradecemos a Fray Laudelino por estas palabras. Muchas preguntas surgen cuando se habla sobre la identidad de la orden en este siglo, y es que muchos dominicos pasaron muchos años, principalmente después del Concilio Vaticano II, preguntándose y buscando el carisma o identidad dominicanos. No faltaron los que lo veían claro y no querían entrar en discusión. La solución estaba en fijarse en el fundador, Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo lo vio claro desde el momento en que concibió la idea de fundar una orden. Su orden sería, por su misión específica, por esencia, orden de predicadores. Era algo raro o nuevo, pues esa misión como tal, de predicadores, era exclusiva de los obispos, que podían delegar, solo delegar en otros. Esto era algo nuevo que no existía. Santo Domingo fue el primero en concebirlo. Por eso no es extraño que no lo entendieran plenamente en un principio ni el Papa, ni los obispos, ni muchos dominicos. Bastantes seguidores tenía el santo, entre los primeros compañeros de Santo Domingo en la predicación en el sur de Francia, y de modo especial el beato Jordán de Sajonia. Nos dice en efecto, que cuando Santo Domingo fue a Roma con el obispo Fulco para visitar al Papa, iban con el común deseo de que confirmara la orden de Fray Domingo y sus compañeros, que se debía llamar y ser en verdad de predicadores. Para este encuentro nos acompaña la hermana Janet Ceja, miembro del CONAFADOM, y hermana Violeta Alvarado como moderadoras, y el doctor Felicísimo Martínez.
Felicísimo Martínez Díez es fraile dominico, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Teología por la Universidad Santo Tomás de Roma. Nombrado en 1998 maestro en Sagrada Teología por la Orden de Predicadores. Tiene amplia experiencia dictando cursos del área sistemática, especialmente Cristología, y participando en congresos y conferencias de teología y vida consagrada en Europa, América Latina, Asia y África. Conocedor y divulgador de la espiritualidad dominicana. Con más de 30 obras publicadas destacamos Ser cristiano hoy, Jesús y el sentido de la vida, Creer en Jesucristo, Vivir en cristiano, Creer en el ser humano, Vivir humanamente, Al servicio de la fe, La misión de la Iglesia en tiempos de crisis. Es miembro fundador de la Cátedra Santo Tomás en Ávila, director del Centro de Estudios sobre el Hecho Religioso en Ávila, miembro del Consejo Fundacional de la Universidad de Santo Domingo de Guzmán en Caracas. Mantiene un vivo interés en los movimientos teológicos contemporáneos, espiritualidad, cristología, vida religiosa, evangelización, teología pastoral, justicia y paz, dominicanismo, religiosidad popular, introducción al santo. Ahora nos compartirá la conferencia El proyecto fundacional de Domingo y el proyecto fundamental dominicano hoy, el ministerio de la predicación desde la oración y el estudio. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bien, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Agradezco en primer lugar la presentación, siempre generosa. Agradezco las palabras de los hermanos Alejandro y Laudelino. Agradezco mucho la invitación a compartir con ustedes, con la familia dominicana de México, esta reflexión. Y solamente encuentro dos dificultades. La primera, yo había pensado que era una familia más pequeña, que no era tan amplia. Y por lo tanto yo me veía compartiendo la reflexión en un salón familiar, lo cual iba a facilitar más el tema de las nuevas tecnologías. Esta situación me obliga pues a mirar a Cristina, a mirar a la pantalla y a ver si soy capaz de coordinar convenientemente. La segunda dificultad es mayor porque esto comenzó siendo un libro, después un resumen de 40 páginas, luego un resumen de 23 y ahora cuando he visto el programa pues veo que tengo la obligación de sumariar y resumir mucho más. Así que me van a perdonar si no soy capaz de gestionar estas dos dificultades, la de las tecnologías y la de sumariar el mensaje que yo quería compartir con ustedes. Yo sé que la familia dominicana en todas partes, pero especialmente en México, es sumamente comprensiva. Lo agradezco ya de entrada. Bien, seguimos. En la celebración del jubileo, sobre esto solamente quiero decir que de alguna forma el libro que he escrito sobre la predicación dominicana, Ve y Predica, fue un poco sugerido por el maestro de la orden porque tenía miedo el maestro de que el jubileo se redujera simplemente a celebraciones festivas con la asistencia del arzobispo y del alcalde. Y Bruno estaba muy interesado en que la orden aprovechara el momento para pensar nuestra identidad. Celebrarlo ciertamente, pero pensar nuestra identidad.
Y en este sentido, el propósito de la celebración del jubileo, pues podía estar iluminado por aquellas cartas que escribió el Papa Francisco, recuerdan, con motivo del año de la vida consagrada, en la cual decía que tenemos que mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y el futuro con esperanza. Y hablando de vivir el pasado con gratitud, decía él, por 3 motivos. A mí me llamó la atención. Dar gracias por la riqueza de nuestra tradición, mantener la cohesión, la unidad familiar y también reconocer humildemente, nuestras incoherencias, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante para la familia dominicana, con motivo de este jubileo, pensar humildemente y honestamente y críticamente en nuestra identidad. Seguimos. Voy a hacer un esfuerzo por coordinar, combinar el proyecto fundacional de Santo Domingo, la entidad dominicana, y el proyecto dominicano hoy. Esta es una representación de la confirmación de la orden por el Papa Honorio III. Bien, la reducción del tiempo también nos obliga a prescindir de la música. Lo siento mucho porque yo valoro muchísimo en la reflexión el acompañamiento con el silencio durante 3-4 minutos y algunas piezas de música que le obligan a uno a interiorizar. El problema de la identidad es un problema muy importante para todas las familias religiosas, para todas las congregaciones. Yo creo que de alguna forma todos estamos necesitados de repensar críticamente nuestra identidad. El problema de la identidad, en definitiva, es si eventualmente somos fieles al proyecto fundacional, al carisma fundacional, y eventualmente somos capaces de actualizarlo. Si somos capaces de ser fieles al siglo XIII, a la fundación, y fieles al siglo XXI en la actualización. Cuando no tiene lugar identidad en las congregaciones religiosas, lo que suele suceder es pues, que se pierde en riqueza, la riqueza de los carismas. Si no hay familia de predicación, se pierde la riqueza del carisma, de la evangelización. Se establece un cierto caos en la Iglesia, todos hacemos de todo y nadie lo hacemos bien. No nos distribuimos las tareas, se duplican. El padre Valgraf, dominico, hizo una autocrítica de la orden, de la familia dominicana, en el posconcilio, muy interesante, aún tiene mucho valor, la autocrítica que hizo en aquel momento. Y plantea básicamente algunas debilidades de la familia dominicana en su autocrítica. Por ejemplo, la debilidad del silencio contemplativo en las comunidades, el empobrecimiento o el debilitamiento de la comunidad, el abandono del estudio o el debilitamiento del estudio, la dispersión múltiple de tareas. Son autocríticas que todavía son válidas en este momento en que celebramos el jubileo. Y el padre Damián, en su carta sobre la predicación, hacía una pregunta que creo que debemos meditarla, reflexionarla todos, ¿no? Se preguntaba él sobre... La pregunta parece muy inocente, pero es muy significativa. ¿Somos conocidos como dominicos o dominicas simplemente? ¿O somos conocidos como predicadores, predicadoras? El tema no crean que es nuevo. A Humberto de Romanes, en el comienzo de la orden, ya estaba muy preocupado porque a algunos frailes no les llamaban predicadores, hermanos predicadores, y no les llamaban, por ejemplo, los canónigos de Bolonia, los canónigos de Santo Domingo, o los hermanos de Saint-Jacques en París. Y en uno de los capítulos generales prohibieron utilizar otro nombre que no fuera hermanos, hermanas predicadores. El problema, pues, no es de nombres, es de realidad, pero sí tiene que ver algo con cómo nos consideramos nosotros. Maestros y capítulos generales.
han planteado, por ejemplo, el tema de nuestro trabajo pastoral en las parroquias desde este punto de vista. Si eventualmente en las parroquias dominicanas lo que prevalece es la calidad o la excelencia de la predicación. Bien, si desaparece la identidad en cualquiera de nuestras ramas, masculina o femeninas, tenemos problemas serios, primero, con la promoción vocacional. No sabemos para qué llamamos a los hermanos o a las hermanas. Y en segundo lugar, con la formación. No sabemos para qué tenemos que formar. Paréntesis. Siento, pero tendré que ir sumariando mucho mi exposición y, por lo tanto, casi me veo obligado a invitarles a que estos temas que yo voy sugiriendo sean motivo de reflexión a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel congregacional. Siguiente. Identidad dominicana, misión específica de la Orden. El propósito de todo ministerio eclesial, de toda la misión eclesial, es, por supuesto, la salvación de las almas. Se decía en la Edad Media, para definir la misión de la Iglesia. Hoy no nos suena bien esto porque nos parece un poco dualista. Preferimos hablar de la salvación integral del ser humano y de todos los seres humanos. Este es el propósito de todas las órdenes religiosas, de todas las congregaciones, de toda la misión eclesial. Pero ¿cuál es verdaderamente el aporte específico que Santo Domingo quiso hacer a este ministerio eclesial de la salvación del ser humano? Pues bien, el aporte específico que Santo Domingo quiso hacer fue exactamente por el ministerio de la predicación. La orden ha sido fundada para la salvación de las almas por el ministerio de la predicación. Subrayen esto. Este es nuestro aporte específico. Por el ministerio de la predicación. El capítulo general de Roma definió la predicación como el código genético de la orden. Una definición muy científica. Código genético de la orden es la predicación. Para ver toda la profundidad de este asunto es importante tener en cuenta que en el tiempo de la fundación había como un problema de fondo. Había unos sectores en la Iglesia que estaban convencidos de que la solución a la situación de la Iglesia venía por la corrección del clero, la disciplina del clero. Hay cosas muy interesantes, no hay tiempo para comentar, ¿no? Pero el Concilio III de Letrán, por ejemplo, denuncia el lujo del clero, la pompa, la inmoralidad, la simonía. De un arzobispo muy conocido de Santo Domingo, dice el Papa Inocencio III, este hombre, en vez de corazón, parece que tiene una bolsa de dinero. Es contemporáneo de Domingo y conocido de Domingo. Tan dado a la simonía, que el Papa decía de él, este hombre en vez de tener corazón tiene una bolsa. Otros, sin embargo, pensaban que la solución al problema de la Iglesia venía por el ministerio de la predicación. Unos por la corrección del clero, por la disciplina del clero, otros por el ministerio de la predicación. Santo Domingo se apuntó a este grupo. Santo Domingo pensaba, no. Por mucho que prediquemos contra la simonía y la pompa si no se anuncia el Evangelio, no hay solución para la Iglesia. Había un gran abandono de la predicación. El Cuarto Concilio de Letrán, contemporáneo, por supuesto, de Domingo, ¿no?, donde Domingo presentó su proyecto, decía, no hay quien parta el pan de la palabra a los fieles. Entonces los encargados eran los obispos, ya saben, lo sabemos. Pero me llama la atención que el concilio dice, hay obispos que no predican porque son ancianos, otros porque están enfermos, otros porque están muy ocupados en la administración de la diócesis. Dice, y algunos no predican porque no conocen la doctrina cristiana. Esto lo dice un concilio, cuarto de Letrán. Algunos no predican porque no conocen la doctrina cristiana. Y por esta razón precisamente, en ese tiempo se habla mucho de los perros mudos. Recuerden el perro de Santo Domingo, ¿no? Los perros mudos.
Se habla de la pésima taciturnidad de los predicadores. Se habla, dice, hay más discurseadores que predicadores. Es muy interesante toda esta denuncia de la debilidad de la predicación. Esto nos permite entender la importancia de la fundación de la orden. Frente a esta situación reaccionaron predicadores muy famosos, como por ejemplo San Bernardo, Roberto de Abrisel, Bernardo de Tirón, muchos. Pero, dice muy bien el padre Beduel, fueron predicadores sueltos, aislados, individuales. Estos no crearon ninguna comunidad de predicación, no crearon ninguna familia de predicación, ninguna familia dominicana. Bien, Domingo optó por la renovación de la Iglesia mediante el ministerio de la predicación y mediante la vita vera apostólica, la vida verdaderamente apostólica. Seguimos. Bueno, perros mudos. Esto sirve para preguntárselo a los hermanos y a las hermanas del siglo XXI en México, en España. Perros mudos, pésima taciturnidad, charlatanes o predicadores. Estas son las preguntas. Seguimos. La predicación en el centro del proyecto fundacional. Debido a la experiencia personal de Santo Domingo, su opción fue definitivamente por aportar el ministerio de la predicación para la renovación de la Iglesia. ¿Cuál fue su experiencia personal? Lo recuerdo muy rápidamente. La experiencia personal de Domingo fue sobre todo la primera, el contacto con la herejía en el sur de Francia. La impactó, recuerden aquella noche hablando con el hospedero. Le impactó todavía más irse a las Marcas y descubrir que allí nadie había hablado de Jesucristo. Era el mundo pagano, nadie había hablado de Jesucristo, y luego pues le impactó su experiencia durante 10 años predicando en el sur de Francia, donde constató dos cosas. Esto conviene tenerlo en cuenta para entender bien el ministerio de la predicación en los orígenes. Constató dos cosas en su predicación en el ambiente de los cátaros. Constató dos cosas. La primera, que la doctrina de los cátaros era deficiente, dualismo maniqueo deficiente, que no recogía bien el mensaje evangélico. Pero, al mismo tiempo, constató que el estilo de vida de los predicadores cátaros tenía una capacidad enorme de convocatoria, precisamente por tomarse en serio el precepto evangélico de ir a predicar descalzos, en pie, de dos en dos. Estas dos lecciones aprendió Santo Domingo en su experiencia personal durante 10 años antes de fundar la orden. Por otra parte, Santo Domingo estaba muy convencido, a mí me parece que esto es muy dominicano, estaba muy convencido de que la eclesiología tiene como génesis la siguiente: el anuncio de la palabra. Recuerden la predicación de Pedro el día de Pentecostés, el anuncio de la palabra. Y después, hermanos, ¿y qué tenemos que hacer? Conviértanse, háganse bautizar para el perdón de los pecados. Yo creo que Santo Domingo tenía muy claro esto. El génesis de la Iglesia, de la comunidad cristiana, de la vida cristiana es predicación, conversión, bautismo para el perdón de los pecados. Es lo que San Pablo permanentemente dice: la fe viene por el oído. Pero ¿cómo van a oír si nadie predica? Bien, este es el núcleo fundamental, este es el aporte que Santo Domingo quiere ofrecer a la Iglesia, y yo creo que a 8 siglos de distancia es el aporte que nosotros como familia dominicana tenemos que ofrecer a este mundo actual. A mí me llama la atención la centralidad y la importancia de la predicación en la legislación dominicana. Recuerdo algunos datos nada más. En la legislación primera se dice que la orden ha sido fundada para la predicación y la salvación de las almas. Se encomienda al capítulo general, suprema instancia del gobierno en la orden, discernir a los que han de ir a predicar, promoverlos, investirlos, revisar el estado de la predicación, ver si su conducta les acredita como predicadores.
En la legislación primitiva se insiste notablemente y permanentemente en las condiciones y estilo de vida evangélica de los predicadores, de tal forma que aquellos que no tengan una vida evangélica deben ser retirados del ministerio de la predicación. Deben ser retirados del ministerio de la predicación. Y toda la vida dominicana, según el proyecto fundacional, está orientada a formar predicadores. Todo lo que la familia dominicana tiene que hacer en la formación es formar predicadores. No lo voy a leer, pero yo me tomé el trabajo de leer todas las actas de los capítulos generales del siglo XIII. En aquel momento se celebraban todos los años el capítulo general. Es impresionante, capítulo tras capítulo, centra toda la reflexión, la legislación sobre el ministerio de la predicación. Como es impresionante también el fervor de la primera comunidad dominicana en el ministerio de la predicación. Se dice, por ejemplo, que algunos hermanos no se atrevían a bajar a comer si no habían predicado a uno o a varios. Tal era su conciencia de la importancia de la predicación, ¿no? La mayor parte de las vocaciones en las primeras generaciones dominicanas fueron debidas a la predicación. De Jordán se dice que convocó a más de 1000 vocaciones. Bien. Esta es la gran pregunta para nosotros hoy, para ustedes hoy en México. ¿Está la predicación en el centro de nuestro proyecto fundamental hoy? ¿Está la predicación? Yo aquí, de buena gana, me callaría y dedicaríamos 5 minutos al silencio, a la autocrítica confiada, no culpabilizante. Una observación previa y elemental, ¿no? Con frecuencia, por lo menos en las comunidades masculinas, supongo que también en las femeninas, con frecuencia discutimos en comunidad qué ministerios son dominicanos y qué ministerios no son dominicanos. Aparece con frecuencia este debate, este conflicto. El padre Valgraf dice, la pregunta correcta quizás sea esta: ¿qué puesto tiene la predicación en los ministerios que tengamos? Probablemente esta es la pregunta correcta, para no enzarzarnos en si lo que hace es dominicano o no es dominicano. La pregunta es, ¿qué puesto tiene la predicación en el ministerio que tengamos? Ministerio de salud, de enseñanza, de liturgia. Por supuesto que la predicación es más que la homilía. Sobre esto volveré quizás en algún momento. Por eso hoy día algunos hermanos y hermanas pues prefieren hablar de evangelización en el sentido amplio. Es verdad, no sé, aquí en México, en España por lo menos, y en Europa, la predicación no está en su mejor momento. Cuando yo le dije a una persona allí en Madrid que estaba escribiendo un libro sobre la predicación, me dice, por favor, no utilices esa palabra. Y es una persona sana, correcta, es decir, cristiana, practicante. Y le pregunté, ¿y por qué? ¿Por qué no te gusta esa palabra? Respuesta, me suena a sermón, a regañina, a lenguaje convencional, a palabras vacías. Y probablemente hay muchas más personas que piensan así frente a la predicación. Hoy hay una fuerte sospecha sobre todos los discursos y más sobre el discurso político o religioso. Vivimos, como comentábamos el otro día en una de las ponencias, una cultura de la desconfianza. Estamos saturados de palabras, de discursos, de palabras vacías, mentirosas, y la gente lo que quiere es soluciones prácticas. Y sin embargo, frente a esta cultura de la desconfianza, de la palabra vacía, mentirosa, sin embargo, el anuncio del Evangelio yo creo que sigue siendo una urgencia enorme en nuestro mundo. A mí me impresiona mucho la Evangelii Nuntiandi, esa exhortación apostólica de Pablo VI, que yo siempre la he considerado como la constitución fundamental de la Orden para el siglo XX y XXI. La Evangelii Nuntiandi, sobre la evangelización de los pueblos. Es cierto que ningún problema nos debe ser ajeno.
necesitamos sensibilidad y espiritualidad de la compasión. Hemos de ser sensibles y compasivos ante todos los problemas. Pero ¿cuál ha de ser nuestro aporte específico también en el mundo actual? Hay hermanos de San Juan de Dios para el cultivo el cuidado de la salud. ¿Cuál es nuestro aporte específico? Llama la atención, sobre todo a partir de Vaticano II, cómo la Iglesia lo que más reclama es evangelización, Evangelio Nunciandi, nueva evangelización, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el gozo del Evangelio. Por lo tanto, no estamos fuera de tono en la Iglesia, que con tanta insistencia reclama la prioridad de la evangelización. La mayor parte de las personas hoy se ven urgidas de sentido. El otro día lo comentamos aquí. Pues bien, el Evangelio de Jesús es una fuente enorme de sentido. Negárselo a la gente o pervertirlo es quitarles una riqueza enorme a la que tienen derecho. El propósito de la predicación es básicamente la iluminación. Señor, que vea. Predicar en el tiempo y las circunstancias oportunas, no a destiempo, ni de forma violenta, ni virulenta, no con imposición, no con proselitismo, ni con fundamentalismo. Hay un tiempo para el silencio y otro tiempo para la predicación. Esperar el momento oportuno hoy día es muy importante. Esperar el momento oportuno para predicar es muy importante. Y probablemente ese momento muchas veces llega, el momento de anunciar, después de que el silencio y el respeto al otro, a la otra religión, al agnóstico, después de que el silencio nuestro les ha impresionado. Y sobre todo después de que nuestro testimonio de vida les ha impresionado y quizás comiencen a preguntar, y oiga, ¿y usted por qué es como es? ¿Por qué tiene tanta confianza en el Evangelio de Jesús? Y puede ser ese el momento para... ¿no? Yo creo firmemente, el otro día lo dije, en la fuerza de la palabra. Título del libro del padre de Beduel. Creo profundamente en la fuerza de la palabra. Creo que una palabra puede salvar una vida, una palabra oportuna en un momento determinado. El otro día me emocionó al salir la reacción de una persona que me dijo, yo soy testigo de lo que usted ha dicho. Que una palabra oportuna, en un momento oportuno, puede salvar una vida. Yo soy testigo. A mí una palabra me la salvó. Yo creo en la palabra. Les cuento. Viajaba yo una vez de Madrid a León con un compañero recién convertido a la renovación carismática. Había recibido recién el Espíritu Santo. Estaba muy fervoroso. Y en el tren iba hablando duro, fuerte, ¿no?, sobre su experiencia de Dios. Y yo, que no estaba tan convertido, le dije, habla más bajito, más bajito, porque igual molestas a la gente. A mí me daba un poco vergüenza, ¿no?, porque ya España en este momento es muy secular. Pues bien, sucedió lo siguiente. Cuando nos bajamos del tren, un muchacho que iba en el asiento de adelante se volteó y dijo, muchas gracias. Me ha hecho mucho bien la conversación que ustedes traían. Uno tiene experiencias de este tipo. Otra vez fue un cámara allá en Argentina. Bueno, quiero decir con esto, yo creo profundamente en la palabra y por eso la pregunta es tan importante. ¿Está hoy la predicación en el centro de la familia dominicana de México? Bien, no hace falta que me contesten. Hoy y un poco mañana yo quisiera revisar un poco el proyecto de vida dominicano que diseñó Domingo y que es el auténtico sustento de la predicación. Porque lo importante en Domingo no solamente es que dijo hay que predicar, sino desde dónde.
y lo más impresionante, Domingo, fue el diseño de vida que él concibió para predicadores y predicadoras, sin el cual, sin este estilo de vida, es imposible que se preste un verdadero servicio al Evangelio. Bueno, yo soy un poco incompetente en las nuevas tecnologías y casi todo lo hago, si no mal, por lo menos regular, ¿no? Es posible que no puedan leerlo, pero bueno, de alguna forma así concibo yo, o creo que así concibió Domingo, el proyecto de vida que debía formar a los predicadores, a las predicadoras. Para la salvación de las almas, por el ministerio de la predicación, desde estas 4 dimensiones de la vida, desde la oración y la contemplación, desde el estudio constante de la verdad sagrada, desde la pobreza evangélica y desde la vida comunitaria. En mi opinión, aquí está la clave y esto debería ser un poco el ámbito de nuestra autocrítica en este momento del jubileo. Son los 4 elementos que quiero comentar para ustedes o con ustedes. Desde la oración y la dimensión contemplativa, desde el estudio constante de la verdad sagrada, desde la pobreza evangélica y desde la vida comunitaria. Pasamos. Aquí sí vamos a concentrarnos un poquito y vamos a ver si se escucha la música. Esta es la reproducción de una vidriera del Padre Domingo Iturgaiz, un Santo Domingo en una actitud absolutamente...
hondas cavernas de sentido. Estaba oscuro y ciego, con extraños tribores, calor y luz dan junto a su querido. Marzo y amorosos, recuerdas en mis sueños, donde secretamente solo moras, y en tus vidas abrazos, de bien y gloria delicadamente me enamoro. Ya de amor Bueno, no conviene confundir los carismas, pero sí permitir que se enriquezcan mutuamente. Esta es la maravillosa poesía de San Juan de la Cruz, o llama de amor viva. Bien, vamos pues a comentar el primer elemento del proyecto de vida concebido por Santo Domingo desde la oración y la dimensión contemplativa. Hay una afirmación permanente en toda la literatura dominicana, sobre todo los manuales que se han escrito sobre predicación, Humberto de Romanis, Fray Luis de Granada, Agustín Salusio, y es la siguiente: el maestro de la predicación es el Espíritu Santo. Llama la atención que permanentemente se hace esta afirmación: el maestro de la predicación es el Espíritu Santo. Humberto de Romanis, en sus libros sobre la instrucción del predicador, lo repite por a diestra y siniestra. Pero también todos los que han escrito sobre la predicación dominicana, todos ellos insisten en que el predicador tiene que cultivarse. El maestro de predicación es el Espíritu Santo, pero el predicador tiene que poner de su parte y cultivarse. Y por eso Domingo incluyó primero la oración y la contemplación. Pero algo interesante, en el cual yo creo que están de acuerdo casi todos los maestros de espiritualidad dominicana, es que una de las características fundamentales de la oración dominicana es su proyección apostólica, su finalidad apostólica, su propósito apostólico. A los dominicos y a las dominicas no les está prohibido santificarse, no les está prohibido ser piadosos, ser santos. Pero, insisten los estudiosos de la espiritualidad dominicana, el propósito de la oración y la contemplación en domingo es sobre todo un propósito apostólico. No para santificarse personalmente, sino para convertirse en auténticos predicadores. Probablemente esta sea una de las grandes diferencias entre la dimensión contemplativa tal cual la concebían los monjes, el monaquismo, y la contemplación, la oración y la contemplación, tal cual la concibe Domingo y el proyecto fundacional. De hecho, esto explica por qué se cuida mucho que la oración en la vida dominicana no impida la predicación. Por eso decía que cantáramos, pero no con pausas muy largas, sucintamente. Bien, Domingo incluyó pues primero la oración y la contemplación, no para hacer hombres y mujeres más santos o más piadosos, esto no está prohibido, por supuesto, sino para hacer mejores predicadores y predicadoras cualificados. Esto es muy importante. En este sentido, el padre Valgraf
en su autocrítica de los dominicos, su autocrítica era sobre todo para los frailes, denunció el debilitamiento del ambiente contemplativo en la vida dominicana. No solamente denunciaba que no hubiera mucho silencio físico en las comunidades, sino que se debilitara el ambiente contemplativo. Hay silencios que son vacíos y hay silencios que son contemplativos. Hay silencios y silencios. Hay comunidades con silencio físico, pero sin ambiente de contemplación. Y hay comunidades con silencio físico y además silencio contemplativo. Santo Domingo había comprendido la necesidad de la oración y la contemplación en su propia experiencia personal. Conocen un poco el itinerario, probablemente lo que más influyó en él fue, por supuesto, pues la herencia de una madre piadosa allá en Caleruega, ¿no?, orante y probablemente contemplativa como lo son tantas madres, pero sobre todo, aprendió silencio y contemplación en el claustro de Osma, la catedral de Osma, y después en los contactos con el monaquismo. Dicen las crónicas primitivas que cuando Domingo escuchaba una campana en sus itinerancias, solía acercarse a los monasterios y por eso conocía a los cistercienses y probablemente también ahí aprendió qué significa oración y contemplación. Pero probablemente lo que más le urgió a él, esta dimensión orante y contemplativa, fue el sentir esta necesidad en el ministerio apostólico. Probablemente este es uno de los criterios mejores para saber cuándo lo que hacemos es activismo o es apostolado. Cuando es activismo no necesitamos orar ni contemplar. Cuando es apostolado casi siempre requiere oración y contemplación. Un criterio importante, Domingo experimentó la necesidad de la oración en su brega apostólica para mantenerse firme en la predicación contra toda dificultad y sobre todo para predicar con autoridad evangélica, desde el fondo de su ser. Llama la atención que la legislación dominicana primitiva lo da por supuesto y apenas hay legislación sobre la necesidad de orar o contemplar. Es tan obvio que afortunadamente no se legisla nada. Lo único que se pide, y la legislación en esto es muy fuerte, es silencio. La santísima ley del silencio, a la que San Antonio de Florencia llamó el padre de los predicadores. Y San Vicente Ferrer, no he podido encontrar esta frase, la leí en algún sitio, no había cita y no he podido encontrarla. Si algún día la encuentran, por favor, comuníquemelo. Pero parece ser que San Vicente Ferrer en algún lugar escribió: es preciso ir a predicar saliendo del silencio. Es maravillosa esta frase. Es preciso ir a anunciar el Evangelio saliendo del silencio. Si algún día encuentran esta frase, por favor, me informan. El silencio, por supuesto, tiene un valor terapéutico, es curativo. El silencio es curativo, es terapéutico. Y al mismo tiempo es una gran fuente de sabiduría, pues nos hace personas más hondas, más profundas, más sabias y a la larga yo también creo que más evangélicas. La oración y la contemplación nos permiten hacer una lectura creyente de la realidad. Y la realidad para un predicador, para una predicadora, es básicamente el inmenso misterio de Dios y el inmenso misterio del ser humano, que después se concreta en la historia de cada día, de las personas, de las comunidades, de los pueblos, de las familias, pero la realidad que a un predicador o una predicadora le debe interesar es el inmenso misterio de Dios y el inmenso misterio del ser humano. Adentrarse desde la fe en lo más profundo de la vida de las personas, del drama humano y en lo más profundo del misterio de Dios. Este es el propósito de la oración y la contemplación dominicana. El jubileo debería ser una oportunidad excelente para evaluar esta dimensión orante y contemplativa a nivel individual
y a nivel comunitario, a nivel individual y a nivel comunitario. ¿Cuál es el nivel mío, personal, orante y contemplativo, mi vida? Y también en nuestras respectivas comunidades, ¿cuál es el real nivel de silencio, de oración, de contemplación? Honestamente creo que aquí tenemos que hacer un ejercicio de sinceración. Somos de la familia dominicana de la verdad. No podemos ni debemos caernos a mentiras. No podemos ni debemos ocultarnos nuestra propia realidad. Es preciso hacer un ejercicio de sinceración. El medio ambiental, aún supongo que en México, con la globalización, es un medio cada vez más secular, más secularizado. Y esta secularización de alguna forma va afectando o infectando nuestra propia vida religiosa y dominicana. Hay pues en nosotros un riesgo permanente de secularización. Puede haber también un debilitamiento de nuestra experiencia de Dios. Y puede ser que a veces el activismo no sea apostolado. La predicación, decía San Alberto Magno, no consiste en pasar las ideas de un libro a un ambón. Él decía de un libro a otro, de un libro a un ambón, sino pasarlas a través de la experiencia de fe del predicador. Y Humberto de Romanis decía en su manual de los predicadores, no es lo mismo predicar que echar sermones. Una frase que merece ser meditada. Y él comenta, un sermón lo puede echar cualquiera. Con una buena biblioteca prepara un buen sermón, sin creérselo. Predicar, dice él, solamente puede hacerlo un creyente, alguien que lo ha experimentado. Santa Teresa de Ávila es muy dedura de los dominicos de Ávila y ella decía que era dominica de corazón. Por eso me atrevo a citar aquí una de sus frases permanentes en sus libros. Dice ella, nada diré que no haya experimentado. Santa Teresa repite muchas veces esto, nada diré ni escribiré que no haya experimentado. ¿No les parece que este es un auténtico ideal para un predicador, una predicadora? Nada predicaré que no lo haya experimentado. Segundo gran elemento de la vida dominicana para sostener a la predicación, desde el estudio constante de la verdad sagrada. Conocemos la imagen. Se preguntan los estudiosos de este cuadro si Santo Domingo está mandando callar o está reflexionando. Todo significaría lo mismo, invitando al estudio constante de la verdad sagrada. Bien, pasamos. El ideal de la verdad. Este es el lema, el moto de nuestro escudo. Lo tenemos escrito por todas partes, lo he visto en una iglesia en el techo, en otras en el retablo, lo he visto incluso en Santiago de Chile en el fondo de una piscina olímpica. La palabra veritas en latín, veritas, la he visto por todas partes. Bien, yo creo que este es un lema que hemos de presentar con mucha humildad. Pues no tenemos ni mucho menos el monopolio de la verdad, sino que tenemos la obligación de una búsqueda constante y un servicio constante a la verdad. No tenemos el monopolio de la verdad. De hecho, probablemente ustedes habrán tenido esta experiencia, yo la he tenido, a otras congregaciones y a otros sectores de la Iglesia no les gusta nada eso de que nuestro lema sea veritas.
como si ese no fuera el lema de toda la Iglesia y el lema de todas las congregaciones. Tienen razón. Yo suelo contestar, no, no es que la poseamos, es que para nosotros es obligatorio buscarla. Esta es la espiritualidad dominicana, buscadores de la verdad, sin fundamentalismo, ni dogmatismos, ni intolerancia. Porque entonces sí, si la verdad se nos convierte en un arma arrojadiza para nuestra predicación, nuestra catequesis, nuestra enseñanza, la hemos pervertido. A mí personalmente me gustaría que fuéramos desarmando poco a poco, donde existe esa imagen del intelectualismo dominicano, donde exista. Yo no sé si existe en México, no sé si existe más en relación con los frailes, por supuesto, en el CUC, ¿no? Pero sé que en algunos ambientes, es decir, a los dominicos, sobre todo a los dominicos, se les asocia con el intelectualismo o los intelectualoides. A mí personalmente me gustaría desarmar la imagen del intelectualismo dominicano, porque la verdad no es un asunto meramente ni principalmente académico, sino que la verdad es un asunto básicamente evangélico. Y el intelectualismo es un asunto eminentemente académico, de promoción académica, de licenciado, doctorado, másters, postmáster, más másters. Eso es el intelectualismo académico. Mientras que la verdad, para un predicador, es básicamente un asunto evangélico. Vivir en la verdad. El estudio de la verdad sagrada está en función también de la predicación. Esta es la novedad del estudio. Lo mismo que decía antes de la oración no la inventó Santo Domingo, pero sí es muy importante que él la orienta hacia el apostolado. Lo mismo hay que decir del estudio. No nos pensemos que Santo Domingo o Santo Tomás inventaron el estudio. Estaba ya inventado y estaba practicado en los monasterios y en los canónigos, en los santos padres. Pero Santo Domingo entiende el estudio en función de la predicación. El estudio dominicano tiene una proyección eminentemente apostólica. Me van a perdonar que haga una referencia, es un poco atrevida. Probablemente hacía mejor callándomela. Pero creo que vale la pena pensarla. En este momento, en la familia dominicana, hay hombres y mujeres que quizás no han entendido del todo que nuestro estudio tiene como único propósito no la promoción académica, no la elevación académica, no la cualificación académica, no hacer carrera, como decía Fray Timothy, sino sobre todo cualificarnos como predicadores, bien sea en la enseñanza, en la catequesis, en la predicación, en la homilía. Me toca acompañar en capítulos, asambleas a distintas congregaciones de la familia dominicana y he escuchado esta queja en algunas asambleas. Da la sensación de que algunos miembros, todo su interés es formarse y volver a formarse y formarse más y acumular títulos, y les va a pasar lo que decía Fray Humberto de Rumanis. Algunos hermanos no predican porque están siempre preparándose para predicar. Bien, me perdonan, un paréntesis un poco crítico, pero creo que es importante hacer este ejercicio de sinceración en este momento del jubileo. ¿Para qué nuestro estudio? ¿Cuál es el propósito? Insisto, el estudio de la verdad sagrada está en función de la predicación. Después de la fundación hubo un cierto divorcio en ciertos momentos entre el estudio y la predicación, entre los doctores y los misioneros, entre aquellos que iban para la universidad y aquellos que iban para misiones. Este fue un divorcio desafortunado. Ojalá no se repita ni entre los frailes ni entre las congregaciones femeninas. El itinerario personal de Domingo lo llevó a valorar profundamente el estudio. A veces se nos llena la boca hablando de Santo Tomás, como si Santo Tomás fuera el defensor del estudio, y se nos olvida
que la importancia del estudio fue concebida básicamente por Santo Domingo en el proyecto fundacional, debido a su itinerario personal, a su experiencia personal. Habrán visto muchos cuadros de Santo Domingo debatiendo con los cátaros, ¿no? Aquello de los libros echados a la hoguera y todo aquello. Probablemente Santo Domingo con mucha frecuencia volvió a casa después de estos debates diciendo: tengo que ahondar un poco más en el ministerio de la Encarnación. Tengo que preocuparme más por saber en qué consiste la gracia y la libertad. Y tengo que volver a casa y estudiar un poco, y meditar un poco, y a profundizar un poco en el misterio de Dios. Por eso digo que el itinerario personal de Domingo le llevó a valorar el estudio como base de la predicación. Había experimentado el estudio en Palencia, en Osma, pero sobre todo en las disputas con los herejes. Yo creo, lo comentaré un poco más adelante, que el estudio está vivo en la orden en la medida en que nuestro ministerio es exigente, en la medida que nos obliga a reflexionar, a pensar, a buscar, a discutir entre nosotros, ¿no? De hecho, el estudio fue uno de los criterios fundamentales que estuvieron presentes a la hora de dispersar a los primeros frailes. Y si leen las constituciones primeras, les llamará la atención seguro la importancia que le dan a todo lo relacionado con el estudio. Es falta grave que un hermano quebrante el silencio e impida a otro concentrarse. Es falta grave que el lector conventual, el encargado de animar la formación en el convento, no cumpla con su responsabilidad. Es falta grave contra la pobreza no tener libros, sino maltratar los libros. Es falta grave no atender en clase. ¿No les llama la atención estos pequeños, que parecen pequeños detalles, pero son indicativos de la importancia tan enorme que en la comunidad dominicana primitiva se daba al estudio? Pero el asunto es mucho más grave. El beato Jordán de Sajonia, cuando era provincial de la provincia de Lombardía, escribió una carta a los frailes y les decía: algunos ponen en peligro la salvación de las almas porque abandonan el estudio y por consiguiente no pueden predicar el mensaje de salvación. Vean que el tema no era de hacer carrera, el tema era de servicio a la salvación de las almas. Y bueno, no les digo nada ya cómo se encomendaba a los visitadores, a los que hacían las visitas a las comunidades, que una de las cosas que tenían que ver si los frailes eran celosos en la predicación y constantes en el estudio. No dice si tenían que revisar el libro de cuentas, sino cómo estaba la predicación y el estudio en la comunidad. Y luego, leyendo todas las actas de los capítulos generales del siglo XIII, uno encuentra capítulo tras capítulo legislación sobre el estudio, sobre los libros, sobre aquellos estudiantes que no aprovechen, sean retirados de los conventos generales. Es cierto que las congregaciones femeninas dominicanas fueron fundadas mucho más tarde y por eso no aparecen en las constituciones primeras, en el libro de las costumbres. Pero, hermanas, a ustedes les toca hoy hacer la versión de este proyecto fundacional de Santo Domingo. La versión congregacional y también la versión femenina. ¿Y hoy qué? El estudio hoy. En este momento recuerdo cuando nosotros celebramos, yo soy de la provincia misionera del Rosario, y celebramos los 400 años de la provincia hace unos 8 o 10 años, un poco más, y lo celebramos también con bombo y platillo, como se dice, ¿no? Con mucha celebración, muchos festejos. Y el provincial era un hombre en aquel momento muy sencillo, muy humilde,
Y entonces, cuando acabó el jubileo de la provincia, nos escribió una carta a los frailes y el título era ¿y ahora qué? Tan simple como eso. ¿Y ahora qué? Es decir, después de un año de celebraciones, ¿ahora qué? Bueno, pues yo también diría, quizás al final del jubileo dominicano, ¿ahora qué? Con respecto al estudio, ¿no? El estudio hoy. ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el nivel verdaderamente del estudio hoy en la orden, en las comunidades, en las congregaciones femeninas? ¿Qué importancia tiene hoy el estudio? Yo creo que muchos hermanos y hermanas tienen miedo a la cultura y al mundo moderno y posmoderno, porque el mundo moderno y posmoderno es muy complicado. Ya no hay filosofía permanente ni universal, sino hay muchas escuelas, muchas filosofías, muchas ideologías. Solamente acercarse a una universidad civil, a hermanos y hermanas les da miedo. Se sienten incapaces de entrar en diálogo y entonces hay el riesgo de recluirse. En mi comunidad hay un hermano que dice, a mí ahora me da miedo leer libros porque me revuelven. Y yo le digo, no te revuelven, te revuelven. O sea, te plantean cuestiones que quizás pues, deberías reflexionar un poco. Quizá nuestros ministerios a veces no son suficientemente exigentes para reclamar el estudio constante. Para predicar hace falta estudiar la Sagrada Verdad. Para decir misa no hace falta estudiar. Esto se lo digo a mis hermanos. Está todo escrito en el misal. Basta saber leer. ¿Me explico? Para mí este es un ejemplo de cómo hay ministerios que son exigentes y por lo tanto obligan a pensar, a estudiar, a actualizarse. Y hay otros ministerios que no exigen. Por lo tanto, el tema del estudio no es un tema de voluntarismo. Yo quiero, yo no quiero, sino es un tema de exigencia. Quizá también el debilitamiento, lo decía el padre Valgraf, el debilitamiento de la mística comunitaria ha debilitado el estudio, la reflexión común, el atrevimiento en la comunidad a hablar y buscar juntos la verdad, a cuestionarnos mutuamente. A veces no lo hacemos por miedo a romper la convivencia, pero una coexistencia pacífica hecha solamente a base de silencio tampoco nos favorece mucho. Entonces, de alguna forma, el incentivar el estudio depende de la capacidad que tengamos de continuar el diálogo comunitario, la reflexión comunitaria. Y, por supuesto, hay otro factor que ha debilitado algunas veces, también en algunos hermanos y hermanas, el estudio, que es, lo decía Santo Tomás, la pereza mental. La pereza mental. Decía Santo Tomás, el estudio, la palabra studium en latín viene de studere, y studere significa esforzarse, esforzarse. Indudablemente el estudio, la búsqueda de la verdad requiere esfuerzo, y por eso si se apodera de nosotros la pereza, sobre todo la pereza mental, ya no nos esforzamos. Bien, el estudio constante de la verdad sagrada forma parte de la vida y la misión dominicana. Es necesario para ahondar en el misterio de Dios. Se ha desarrollado mucho la exégesis, los estudios bíblicos, la teología, la moral. El otro día en la Pontificia de México alguien se escandalizaron por algunas cosas que yo dije de cristología. Y les aseguro que son absolutamente normales en la cristología actual. Si esto sucede en la Pontificia de México, ¿qué no sucederá en otros ambientes?
yo creo que hay cosas que no se pueden seguir diciendo en la catequesis y en la predicación. Hay cosas que no se puede. No se puede seguir diciendo que un cáncer, aunque sea en la persona más disoluta de este mundo, pueda ser castigo de Dios. No se puede. Por eso digo que el estudio es necesario para ahondar en el misterio de Dios, conocer la teología bíblica, un poco la teología, la moral, ¿no? Y también para ahondar en el misterio del ser humano y de su historia. También conviene conviene distinguir un problema patológico de un pecado. En el acompañamiento a las personas, en la educación, en el colegio, en la catequesis, en el confesionario. Es pues necesario el estudio para ahondar en el misterio del ser humano y de su historia. Es absolutamente necesario el estudio para clavar el mensaje evangélico en los huecos de las personas, de la asamblea. Por eso decía antes que Jordán de Sajonia asocia el deber del estudio con la salvación de las almas. Una gran responsabilidad. Bien, y creo que podemos dejarlo aquí hoy, porque es hasta las 8:30, ¿no? Sí. Bien, entonces mañana continuamos.